Hola, soy Carlos Martínez y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este octavo café con nada más y nada menos que el número 1 español en el ranking de la FIBA 3x3, Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Robert? Encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, muchas gracias a ti por aceptarla. Eres el primer jugador de 3x3 que pasa por este podcast y me apetecía mucho tomarme este café contigo porque creo que puede ser muy interesante para todos los oyentes que nos cuentes un poco tu experiencia en esta modalidad, que nos acerques a esta modalidad, que cada vez está más en auge, pero obviamente no sigue habiendo todavía la misma información y repercusión que el baloncesto tradicional, por decirlo de alguna manera, y creo que la mejor forma de acercarlo es que una persona como tú se acerque a este podcast. Para empezar, ¿quién es Carlos Martínez? Complicada pero esta pregunta, pero Carlos Martínez es una persona constante, disciplinada, leal, amigo de sus amigos, trabajador y cercano con sus familiares y amigos y todo lo cariñoso que puede ser, más allá de que ahora pues o muchas veces por el deporte profesional pues no puedes estar todo el tiempo que quieres o dedicar todo el tiempo que quieres, ya sea a la distancia o no a la gente, pues dentro de eso todo lo que se puede hacer. Y a nivel de lo que me dedico, que es muy distinto, ¿no? Mucha gente, pues, ¿quién eres? Y te dice, no, soy jugador de baloncesto, no, tú eres otra cosa y te dedicas a jugar a baloncesto, ¿no? Pues a lo que me dedico, principalmente soy jugador de baloncesto, desde hace 3 años profesional en la modalidad de 3x3 y bueno, paralelamente desarrollo diferentes proyectos de emprendimiento empresariales y de inversión a nivel personal. Vamos, que no te aburres, ¿eh? Ahora hablaremos de algunos de estos proyectos. Sí. Quería hacer un repaso antes de estos últimos 3 años, ¿no? Que es cuando empezaste en el 3x3, porque si repasas un poco tu trayectoria en el baloncesto tradicional de 5x5, claro, estuviste en Baskonia, que incluso llegaste a debutar en Euroliga frente a Olympiacos, si no me equivoco. Luego estuviste en Araberri en Le Plata, Baskonia otra vez, Lucentum en Plata, en Oviedo ganaste incluso en Leboro la Copa Princesa, si no me equivoco. Luego en CB Clavijo, Básquet Coruña. Entonces, la primera pregunta que me viene a mí a la mente es, como un jugador que ya se dedica profesionalmente al baloncesto en 5x5 y que podríamos decir que te ganas la vida jugando a baloncesto, ¿no? Que es lo más complejo, ¿por qué decides pasar al 3x3? ¿O qué es lo que hace que tu mente cambie de chip y dejo esto, me voy al 3x3 y a ver qué tal? Porque, claro, eso sería es aventurarse un poco. Sí, o sea, es una buena pregunta. Y hay varios factores, no solo uno, pero y uno de ellos, o quizás uno de los principales, era que la temporada anterior a cambiar a 3x3 en el 5x5 no me había ido bien. Llegó el COVID, bueno, parecía que todo que no se sabía cuándo se iba a volver a abrir todo, si iba a haber ligas, no iba a haber ligas. Y durante ese tiempo de break, pues tengo diferentes ofertas también de Leboro, incluso del extranjero. Pero uno de mis representantes pues me habla del 3x3. Me dice, oye, pues veo que el 3x3 está creciendo mucho fuera de España. Hay como una asimetría, ¿no? En el mercado de lo que está pasando fuera y lo que está pasando aquí. Sabe de mis inquietudes empresariales, sabe de mis inquietudes fuera de la pista y dice, oye, ¿por qué no exploramos a ver si se puede hacer algo? Y a partir de ahí, en ese verano, pues nace Unil 3x3, que es el primer equipo profesional que se formó en España de 3x3 y en el que ahora es el número 1 del ranking en España también. Y nace un poco de ahí, nace de una situación en la que realmente no me habían salido bien las cosas y pues por esa flexibilidad, esa capacidad de reinvertirse,
pues viene desde ahí. Justamente desde Twitter, Venceslao López te pregunta que cómo crees que te habría ido si siguieras en baloncesto 5x5. Bueno, es algo que no lo sabe nadie, ¿no? Y no lo sé yo. O sea, dejé el baloncesto 5x5 con 24 años. Pues bueno, en un momento en el que estaba Leboro, llevaba 4 años. 2 años antes de retirarme había hecho buenas partes de la temporada. Bueno, tuve un poco mala suerte, creo que con las lesiones. No lo sé dónde estaría. Lo que creo es que sería mucho menos rico a nivel de experiencias, a nivel de desarrollo intelectual, a nivel de desarrollo de proyectos y seguramente mucho menos feliz de lo que soy ahora. Sí, porque vamos, ¿en cuántos países has estado ya? No sé si has llegado ya a la veintena. La última vez que busqué información, creo que habéis estado en 17, 18 países ya. Sí, sí, solo el Perdón, año perdón. pasado solo el año pasado estuve jugando en 18, luego estuve de vacaciones en otros 2, ¿no? Y este año, la verdad que no lo he contado, pero debo ir ya cerca de los 15. Sí, más allá de solo de los países, que por supuesto es, bueno, todo en general, que si quieres después podemos hablar de las experiencias y las diferencias que hay de 5x5 al 3x3, más allá de que a nivel de entrenamientos, a nivel de exigencia sea igual o más duro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una pregunta justamente que tenía anotada era el tema de la planificación, por lo que estabas comentando, ¿no? De que a nivel físico puede ser más duro. Habrá momentos de la temporada que sea una auténtica locura, porque si de normal un equipo en 5x5, ya con tu planificación bien hecha, todo bien periodizado, sabiendo que juegas todos los domingos o todos los sábados, ¿no? Pero tienes el calendario anual completo, aún así, siempre pues se sabe que las planificaciones están para cambiarlas continuamente, ¿no? Pero en el 3x3 tiene que ser todavía más complicado, porque además vais de un torneo a otro, a veces el tiempo que pasa entre un torneo y otro no es el mismo, hay veces que tenéis varios seguidos, pero hay veces que no hay un par de semanas o X tiempo que no tenéis ningún torneo. Luego los descansos no son los mismos porque tenéis que ir, coger avión siempre prácticamente para ir a competir. Si os vais muy lejos está el jet lag, es decir, o sea, yo me pongo a pensar y hacer una... no me quiero poner en la piel del preparador físico, ¿eh? Sí, bueno, una de las ventajas que yo encuentro en el 3x3 es la capacidad, entre comillas, desde dentro de una planificación grupal, tener la posibilidad de poder prepararte individualmente como si fueses pues, cualquier atleta de deporte individual. Eso en 5x5 no ocurre o no ocurre del todo. Sí que es cierto, bueno, se hacen planes individuales en el gimnasio, etcétera, pero al final siempre estás a, no quiero decir disposición, porque también en el 3x3, ¿no? Pero siempre a expensas de lo que ocurra o de lo que el entrenador, o muchas veces, pues lo típico, el resultado que va mal, entonces entrenas más la semana siguiente, o siempre hay ese juego de apretar o no apretar en función de los resultados, o de ver cómo está el grupo, o de la gestión de las personas, ¿no? Que eso también es así, y eso no es lo mejor para tu nivel, para tu mejora individual o tus necesidades individuales físicas como jugador. Sí que quizás sea lo mejor para ese grupo en ese año, ¿no? Dependiendo del entrenador, pero no es lo mejor en muchas ocasiones para ti. Pues no es lo mismo que tú entrenes 2 veces al día, 5 veces a la semana, o que igual yo, ¿no? Que puedo tener X problema, o otra persona que puede tener, pues no lo sé, la rodilla tocada y no es bueno para él. Quizás él debería entrenar 3 días por la mañana y luego hacer 5 días por la tarde recuperatorio y trabajo de fuerza. Y eso en 5x5 normalmente no lo puedes tener, más allá de que, o sea, bueno, yo lo haría de otra manera. En cuanto a los viajes y en cuanto al jet lag, lo que comentas, pues bueno, también por la diferencia un poco de dietas, lo que tienes que tener es mucho, o lo que yo hago es mucho cuidado con la dieta. Llevo todo tipo de suplementaciones por si hay falta de macronutrientes allí donde vas, incluso pastillas de melatonina pues para poder descansar en caso de que tengas jet lag, y un preparador físico, como digo, un plan físico individualizado que sabe dónde estoy, dónde voy y cuándo puedo entrenar y cuándo no, y la carga física que llevo en cada sitio. Claro. Y tienes que ser muy, muy constante y exigente contigo mismo. Es decir,
porque entiendo que el preparador físico no va detrás de, de ti todo el rato. Entonces, claro, sabe dónde estás, sabe lo que has hecho, te envía los entrenamientos que tienes que hacer, las planificaciones, pero al final estás solo como aquel que dice, ¿no? Llegas allí y podrías decir perfectamente, pues mira, estoy cansado, me voy al hotel, me acuesto y ya mañana será otro día. Sí, no, está claro. Bueno, creo que poca gente con poca responsabilidad individual va lejos, ¿no? Pero dentro de esto y la preparación física ya no es solo el verte más o menos fuerte o coger más o menos peso, sino que la realidad es que si no estás haciendo esto, el riesgo de lesión, de que no estés protegido a nivel articular, que puedas romper fibras, que es muy alto en en este deporte con tanto viaje. O sea, si no llevas esto al máximo, tu cuerpo no te va a avisar de, oye, estás a punto de lesionar, pero te avisará cuando lo haga, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera, pero cuanto más bajes esas probabilidades, siempre es mejor, claro. Claro. En estos torneos, por desconocimiento total, ¿eh? ¿Los propios torneos tienen sus fisioterapeutas, médicos, etcétera? O, pues claro, imagínate que te vas a jugar con, yo qué sé, Tailandia y te lesionas allí. Claro, hasta que tú vuelves aquí a poder trabajar con tu fisio, o sea, ahí puede pasar varios días. Durante ese periodo, ¿cómo lo gestionáis eso? Sí, hay varias fórmulas, ¿no? Por un lado, a veces cuando viajas y viajas mucho, pues los propios equipos llevan sus propios fisios y luego los torneos, esto también de función del torneo, pero lo normal es que tengan unos requisitos a nivel médicos y de fisios, como comentas, pues tanto para antes de los partidos como para después, como para si hay urgencias, siempre pues los eventos están asegurados, etcétera, entonces no suele haber problema, vamos. Muy bien. Vale, pues antes de continuar y de profundizar un poco más en el 3x3, explícame cómo es el sistema de competición, ¿vale? Porque yo, sinceramente, no lo sigo tanto como el 5x5, entonces hay cosas que se me pierden y seguramente haya gente que esté escuchando esto que tampoco lo siga tanto. Entonces, explícame un poco el sistema de competición del 3x3, porque a diferencia del 5x5, que cada equipo compite en su liga nacional, algunos también compiten en alguna liga internacional. En el 3x3 no es así. O sea, hay torneos World Tour, torneos Challenge. Entonces, explícame un poco cómo es este sistema de competición. Sí, el formato para sobre todo la gente que lleva mucho tiempo en el baloncesto y que quiere compararlo con el baloncesto 5x5, pues es bastante chocante porque o te lo explican o es bastante complicado de entender de primeras. Entonces yo siempre hago una analogía con el tenis o quizás hasta con el pádel, donde pues el 3x3 lo que hay no son ligas nacionales, que también puede haberlo, ¿no? Puede haber circuitos nacionales, pero los circuitos nacionales también forman parte de un todo mayor, entre comillas, que es un circuito mundial, con un ranking mundial, tanto de equipos como de jugadores, en donde hay diferentes niveles de torneos por el mundo y donde a medida que vas ganando diferentes torneos, pues te vas clasificando a otros mejores. Y a medida que vas ganando esos dos mejores, pues te vas clasificando a otros. Cuanto mejor estés en el ranking, a mejores torneos tienes acceso. Pues por poner el ejemplo, pues no sé, Nadal podía jugar a partir de cuartos de final de Roland Garros o de octavos, no lo sé, pero si eres el top 1000 del mundo en el ATP, pues tenías que jugar las previas o incluso ni siquiera podías acceder porque tenías que ganar antes un ITF o un Challenger, que es lo que había pues lo que es lo que hay en tenis, ¿no? En 3x3 también hay World Tour, que es lo máximo, hay los Challenger, que es después, y esos dos torneos forman parte de lo que se llama el Pro Tour, que es el torneo profesional de FIBA 3x3, y los torneos que van por abajo son clasificatorios a ese Pro Tour. Y ese Pro Tour es donde quiere estar, pues donde se aspira a estar la mayoría de los jugadores 3x3, donde hay los mejores premios, donde las condiciones son mejores y donde haces más puntos, porque, no sé, llegando a cuartos de final de un World Tour, ganas igual 10 veces más puntos que ganando una parada de circuito nacional, ¿no? Claro. Y a nivel económico, por lo mismo, en el 5x5, tú tienes tu contrato con tu equipo que te paga lo que hayáis acordado durante la temporada, pero en el 3x3, ¿cómo funciona esto? Porque también, o sea, estáis en equipos, ¿no? Pero no sé si está este mismo forma de funcionar o es diferente. Sí, hay varias fórmulas, ¿no? O varias fórmulas que yo he encontrado a lo largo de estos 3 años, un poco buscando o siendo proactivo a la hora de buscar ser profesional de 3x3. La primera es pues que fundamos el primer equipo profesional de España y a partir de ahí empezamos a desarrollar.
y éramos, pues, o somos nuestros propios jefes, entre comillas, y tenemos un presupuesto anual con patrocinadores. Bueno, ahora ya esto ha evolucionado, digamos que no solo es un equipo de 3x3, sino que es una organización de eventos y gestión deportiva donde uno de los activos es el equipo de 3x3. Y bueno, pues a partir de ahí dependes de ti mismo y puedes ir a jugar, que esto se puede empezar desde muy poco, siempre que pues tengas resultados y por las capacidades que tiene el deporte de 3x3, que es, o dicen, ¿no? Que es democrático, entonces tú a medida que, o meritocrático, que a medida que vas ganando torneos, pues accedes a otros torneos y la mayoría, a medida que ganas, pues tienes acceso pagado a torneos mejores y a medida que sigues ganando, pues tienes acceso a otros mejores y entonces, bueno, siempre que tienes resultados funciona y si no, pues desarrollarlo a nivel empresarial por ti mismo. Esto es una de las partes, quizás no es la más sencilla para nada. Otra es, pues hay diferentes ligas que no son del Pro Tour, pero que son circuitos nacionales que se desarrollan en otros países y que son temporales. Y bueno, yo en ese caso he encontrado algún mercado en el que jugar en Asia, pues en Vietnam, en Tailandia, en diferentes países, pero bueno, tienes que tener la sensibilidad de tiempo, de disponibilidad, de al principio querer tirar la aventura por no demasiado y bueno, sí que una vez que estás allí y demuestras, pues todo cambia, ¿no? Y es diferente. Y luego, pues la opción de fichar en cualquier otro equipo profesional, igual que nosotros podríamos fichar a alguien en el equipo de O'Neill, ¿no? Pues pues fichar en cualquier equipo de circuito pro, que es lo que yo hago con el equipo de Lausanne, que es un equipo suizo que cuando yo fiché pues estaba en el top 15 del mundo y seguimos ahí. Muy bien. Ahora que comentas el equipo, el Lausanne, hace pocos días ganasteis el Sansar Challenger, ¿no? Sí. Con Lausanne. Y si no me equivoco, fuiste el primer español en ganar un título en el circuito Pro Tour desde 2017. Poco se habla de esto, ¿eh? Sí, bueno, pues la competitividad que hay en Challenger y World Tour es enorme porque hay los jugadores y los equipos que juegan los Challenger y los World Tour son prácticamente los mismos, entonces en muchas ocasiones el nivel de un World Tour o un Challenger no varía, o aunque varíe, quizás puedes tener un pequeño mejor resultado en el Challenger, pero si sigues viendo 4 equipos que son los 4 mejores del mundo, pues el ganarlo es el quedar primero porque perdiendo una final eres perdedor de ese fin de semana, ¿no? Eso también es una de las características que tiene el 3x3 y que es una montaña rusa quizás más grande que otros deportes de equipo porque no es una liga en el largo plazo, que también, por supuesto, peleas por tener puntos en el largo plazo y al acabar el año y por el World Tour Final, pero cada fin de semana es un título, cada fin de semana te estás jugando prize money, cada fin de semana te estás jugando puntos, bueno, pues tienes que tener una capacidad, digamos, de control de emociones un poco o desarrollada. Y en cuanto al Challenger, pues eso, pues fue el Challenger que se hizo en Mongolia hace una semana y media y ahí estuvimos y ganamos. Este año tenemos, creo que es el mejor año de la historia del equipo de Lausanne, un tercer puesto, una final de World Tour que ganamos 18-14, acabamos perdiendo y ahora este título de Challenger. Entonces, bueno, espero que vayamos para arriba, quedan 2 meses de temporada, casi 3, más el World Tour Final si nos clasificamos, así que ojalá dar la sorpresa. Muy bien, ojalá que sí. Y que nosotros lo veamos, porque ya te digo, no es tan fácil llegar a acceder a estos datos. O sea, ¿sabes? En comparación con el 5x5, que enseguida hubiese pasado algo así y lo tendrías en todas las portadas, en el 3x3, sí, de repente lees una noticia, pero dices, pero porque te he buscado concretamente y entonces buscando tu nombre y buscando la modalidad, pues al final acabas accediendo a esta información. Pero por eso es lo que me refería de que me parecía interesante que pudieses venir para acercar un poco más todo esto, porque, vale, que sea el primer español en 6 años que gana un torneo del Pro Tour y que no se esté hablando prácticamente, pues claro, es esa falta de repercusión, ¿no? Sí, bueno, puede chocar un poco y estoy de acuerdo. Pero como te digo, todavía sigue pasando mucho. Cuando empezamos el proyecto lo vimos claro a nivel de que había una simetría tanto de lo que estaba pasando y el desarrollo del 3x3 fuera de España y en España y en los flujos de información de lo que se conocía en España y lo que se conoce fuera y todavía sigue pasando. Es cierto que cada vez más y la gente que está en el mundo del baloncesto y en el sector y pues se va abriendo las federaciones, la Federación Española, pues poco a poco más y más, pero bueno, todavía
todavía falta camino. Si vas fuera o cuando voy a Vietnam o cuando voy a cualquier país es una locura. Centros comerciales enteros llenos para ver el 3x3. Mongolia, que es un país que tampoco es muy reconocido por otros deportes. El 3x3 es el deporte de equipo nacional. Bueno, digamos que la realidad que se vive aquí no es la misma ni la repercusión que tiene aquí es la misma que en el resto, igual que pues seguramente el cricket no sabemos nada y si vas a la India son los héroes nacionales. Sí, sí, por supuesto. Comentabas que, claro, tienes que ir ganando torneos, ¿no? Para poder acceder a torneos mejores. Y hacías un símil con el tenis. Yo recuerdo cuando estudiaba en la ESO, tenía un compañero que él jugaba tenis y al final, un poco más mayor, acabó dejándolo porque decía que a nivel económico era complicado, ¿no? Porque tú para poder acceder a torneos tenías que pagar inscripción a esos torneos. Y si no pasabas de X ronda, como que no te compensaba, claro. O sea, si tú te inscribes pero no llegas hasta, yo qué sé, imagínate, octavos, no te entra ese dinero que tú has invertido en esa ficha. Entonces, claro, si no mejorabas lo suficiente o no obtenías, mejor dicho, los resultados suficientes como para compensar esa ficha, al final acababas siempre pagando y o tenías pues eso, un bagaje económico suficiente para, por lo menos durante un tiempo, poder ir pagándolo. O al final pues pasó esto, ¿no? Que pues bueno, esta persona tuvo que acabar dejando su intención de llegar a ser tenista profesional o al menos intentarlo por el hecho de eso, del pago de las inscripciones. Entonces, en el 3x3, ¿cómo está esto? ¿Es igual de difícil a nivel económico el acceso a estos torneos o no tanto? Sí, ocurre exactamente lo mismo. Ya no solo a nivel económico el acceso a los torneos, sino que si no tienes el ranking suficiente ya no puedes acceder. Y tienes que ir a torneos, digamos, menores, pero esos torneos menores ya no es solo la cuota de inscripción, que no suele ser muy alta, sino que tienes que mover a 4 personas. Claro. En caso de tener un staff, pues también. Si alguien de marketing también. Pero bueno, lo mínimo, digamos que sería mover a 4 personas a ese sitio. Y la mayoría de los torneos fuera de Pro Tour solo se clasifican el campeón de ese torneo a lo siguiente. Entonces estás jugando contra otros 11 que quieren lo mismo que tú. Y por eso decía que dentro de las fórmulas de cómo competir en el 3x3 profesional, la de hacerlo por ti mismo, si consigues muy buenos resultados, es viable y es cierto y es meritocrático y hay un camino del cero al todo, pero es muy complicado por tema de que pues, no siempre controlas, ¿no?, los resultados que puedes tener, puedes controlar lo que puedes hacer, pero no todos los resultados siempre. Y a nivel económico supone una inversión. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener el equipo establecido y que va creciendo poco a poco y que tenemos los recursos para viajar, etcétera. Hablo del equipo español, que yo no estoy en estos momentos jugando con ellos. Pero si no, pues para jugar en el Pro Tour, pues tienes que fichar por un equipo que ya esté establecido o tener un colchón grande para poder invertir durante 1 año, 2 años bastante dinero en ir a esos torneos, en mejorar. Claro. Porque tú luego vas a esos torneos, estás compitiendo contra gente que lleva jugando esos torneos 5 años y llevan jugando juntos 5 años esos torneos, por lo cual digo del Pro Tour, las posibilidades de que ganes o las posibilidades de que llegues a la final si eres un equipo joven que acaba de entrar o un equipo sin experiencia en ese ritmo de partidos, etcétera, es que acabes perdiendo en la ronda que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay una barrera de entrada grande, un foso defensivo así grande, pero yo creo que es un reto, ¿no? O sea, es un reto bonito. Sí, es que claro, me venía a la mente por eso, ¿no? Porque quizás en el 5x5, como cuando ya entras en el profesionalismo, por decirlo de alguna manera, ya dependes del dinero de los patrocinadores, ¿no? O del club, es decir, no eres tú como persona el que tienes que poner ese dinero ahí, pues claro, y al hacer el símil con el tenis me venía esta duda, ¿no? Era es un poco más complejo. Hay las dos fórmulas aquí, como te digo, hay las dos fórmulas. O sea, el equipo que quiere jugar en verano el circuito de no sé dónde, son 4 amigos o 4 jugadores que se quieren apuntar y ver hasta dónde llegan, entonces eso se lo empiezan a pagar él. También pueden buscar un sponsor o ya hay equipos establecidos y ligas establecidas profesionales donde pues puedes fichar. Lo que pasa es que, claro, para entrar pues también tienes que, es como digamos, un círculo virtuoso. Si ya has entrado y ya has demostrado en el después tienes más facilidad para entrar. Siempre tiene que haber una vía de entrada y no siempre es fácil encontrarla.
Claro. ¿Y cómo llegaste tú a fichar por el Lausanne? Es decir, sigues compitiendo, ¿no? Sí, Con el equipo en el que estabas y al final te ven, es lo que dices tú, al final mm. ven que puedes ayudar al equipo y, ¿no? Entiendo que es algo así. Sí, fue así. El primer año de un 3x3 viajamos, bueno, a 7 países, que era algo bastante pionero para un equipo español. Ya te digo, fuera de España eso pasaba. Mm. Y estuvimos viajando ese verano y haciendo conexiones, contactos, viendo cómo podíamos seguir creciendo. Al año siguiente a mí me salió una oportunidad para ir a jugar a la India antes de que empezara la temporada alta de 3x3, o sea, más al invierno, para jugar 3x3 en la India. Bueno, tengo unos buenos resultados y a partir de ahí me llaman de Filipinas, me llaman de Indonesia, me llaman de Vietnam. Durante 3 meses estoy ahí jugando en 4 países diferentes, cada vez todo con muy buenos resultados. Y cuando vuelvo a España, pues empiezo a jugar con el equipo, con O'Neill, y me llama Lausanne. Y entonces, bueno, también lo pongo encima de la mesa con el resto de compañeros de O'Neill, ¿no? Porque esto también, claro, si hay 4 o 5 que están jugando y la química es importante, etcétera, pues si hay uno que va a jugar menos torneos o, bueno, pues puede afectar al equipo, ¿no? Al principio la USAM me ofrece jugar 2 torneos seguidos y a partir de ahí ver cómo va. Mm. Y además me acuerdo, los primeros 2, 3 torneos fueron muy mal, pero bueno, vieron el potencial y a partir de ahí pues todo ha ido mejor. Claro. Y a nivel formativo, ¿cómo está organizado el 3x3? Lo digo porque, por ejemplo, ahora viene un niño o vais a una escuela, ¿no? Y a fomentar el 3x3. Vale. ¿Qué le dices a un niño que quiere empezar a jugar a baloncesto o a una niña para que practique 3x3 en lugar de 5x5? Sí, no es sencillo porque como te digo no hay ligas establecidas a nivel nacional ni de largo plazo, ya no solo en categorías senior, ¿no? Sino en categorías inferiores tampoco. La federación ahora ha tenido muy buenas iniciativas, ha hecho campeonatos sub-13 autonómicos, campeonatos sub-15 autonómicos, bueno, no sé exactamente de qué edades, pero ha hecho sub-13, sub-15 y sub-17, que son como los años impares, de sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, que serían los campeonatos que ya están establecidos de Mm. España, etcétera. Y ha hecho pues campeonato de España 3x3, campeonato de comunidades 3x3 y está un poco también empujando a las federaciones autonómicas a hacer cada vez más. Pero no hay un circuito, digamos, durante todo el año. Lo que sí que se pueden ir poco a poco, esto ya depende, ¿no? Pero viendo un poco el futuro, pues quien quisiera apostar, oye, pues voy a intentar aprender desde ahora a jugar al 3x3 porque eso está creciendo, es una ola que puedo coger temprano, aunque solo pueda jugar los 3 fines de semana del Campeonato de España, Campeonato Autonómico, y luego sigo jugando a 5x5, pero ya me voy formando en la modalidad, pues yo creo que es la opción ahora mismo. Y hay diferentes academias, sé que Valencia, Valencia Basket está desarrollándolo bastante. Nosotros con O'Neill Sport hacemos bastantes campus, actividades, nos llaman de muchos sitios para dar charlas de 3x3 Mm. y, y bueno, va así de momento. Tampoco, es decir, aunque esté muy desarrollado en otros países, tampoco es que haya unas ligas muy largas en los países que yo conozco de 3x3. Entonces es más como, pues bueno, no conozco el tenis, no conozco el pádel, pero es cierto que si tú eres un jugador claro, si tienes 15 años, pues no es sencillo. Mm. Pero si eres un jugador ya que se está acercando a senior, tú tienes la posibilidad de ir a jugar torneos por el circuito nacional, en el extranjero, pero otra vez pues tienes la barrera de entrada de cómo vas hasta allí, cómo te lo pagas, con qué jugadores, con Claro. qué compañeros. Pues lo mismo que si, no lo sé, hay deportes en los que para entrar, pues no lo sé, se me ocurre el rally o las carreras de coches, o que necesitas al principio unos mínimos hasta que demuestras que eres y tienes patrocinadores, o obviamente esto es muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, se está todavía desarrollando. ¿Tú crees que a la larga, aquí en España, entiendo que sí, ¿no? Pero no sé si lo ves muy cercano, ¿no? Porque ahora mismo podríamos decir que hay como una especie de trasvase, ¿no? De jugadores que estaban en el 5x5 y acaban pasando al 3x3, ¿no? ¿Tú crees que puede haber ya formación específica de 3x3? Es decir, un jugador que quiera jugar al 3x3 y que se forme al 100% en 3x3 sin pasar por el 5x5. Porque obviamente a nivel táctico no es igual. A nivel físico
hay cosas que sí, pero hay aspectos que no, porque es mucho más intenso, no tienes apenas momento para despistarte. Entonces, claro, a nivel técnico-táctico no es exactamente igual el 3x3 que el 5x5. Obviamente hay cosas que comparten y que una modalidad puede llegar a la otra, pero quizás una persona que desde inicios se forma en 3x3 puede ser el que despunte después. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo que no tengo claro es cuáles son los incentivos ni la motivación ahora mismo para un niño de 15 años de si no tiene las cosas claras o si realmente tampoco se conoce esto, de decir me voy a dedicar solo al 3x3, ¿no? Porque al nivel o sea, a todos nos gusta competir, a todos nos gusta compartir vestuario con alguien si es el caso, y si aunque lo tengas muy claro tú solo, pues si no hay una competiciones establecidas de largo plazo, pues es normal que todavía lo compartan con el 5x5. Que ya digo, si eres ya cerca de senior sí que hay esas competiciones en el largo plazo, pero no es sencillo acceder a ellas, ¿no? Igual que, no lo sé, supongo en el tenis, como decía antes, no es sencillo, pero bueno. Claro. Has hablado mucho del equipo de 3x3 en Onil. ¿Cómo surge esa idea? ¿Y por qué en Onil? Es decir, es un pueblo relativamente pequeño de Alicante y ahora, claro, has comentado que, por ejemplo, en Valencia Basket, que es una capital muy grande, que obviamente tiene muchas más opciones y muchos más recursos a nivel de jugadores, me refiero, que por probabilidad es más probable que aparezcan jugadores que puedan adaptarse más al 3x3 en Valencia que en Onil, por una cuestión de habitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de fundar el Onil 3x3? Sí, o sea, la idea surge en el verano que te comentaba, ¿no? Con el COVID, uno de mis representantes, Jaime, pues me comentaba lo del 3x3 y vemos lo que podemos hacer. Y él, otro de los jugadores, otros dos jugadores que representaba, es José Santonja, que jugaba en el Leboro, y José Blázquez, que también estaba en el Leboro en ese año. Y bueno, vemos que los perfiles pueden cuadrar para 3x3, y en este caso José Santonja es de Onil. Que Onil, pues bueno, es un pueblo pequeñito, pero con mucha tradición de baloncesto en la comunidad valenciana. Está a 25 minutos, 30 minutos de Alicante. Y bueno, fue el primer pabellón cubierto de la comunidad valenciana. Tiene un equipo o tenían un club con 100 niños federados en un pueblo de 6.000 habitantes. O sea, es... Una buena ratio, les gusta mucho el baloncesto, entonces bueno, sí, es mucho. Y pues nos reunimos allí con el ayuntamiento y con diferentes instituciones privadas y públicas, y para ver si realmente ahí podía coger el proyecto. Y pues bueno, pues les cuadró muchísimo porque yo creo que se adaptaba a todo lo que les gustaba, que era el baloncesto, deporte profesional, que no había demasiado en el pueblo. Santonja es el mejor jugador, o al menos bajo mi punto de vista, que ha salido del pueblo, el que ha llegado más alto. Y entonces, pues bueno, era también pues una oportunidad para nosotros, y nos abrieron las puertas, supongo que pensando que también era una buena oportunidad para ellos. Y nada, pues nace a partir de ahí. Tenemos nuestra pista profesional municipal allí de 3x3, tenemos un gimnasio, tenemos una casa en la que vivimos todos como si fuésemos youtubers, entre comillas, ¿no? De estos que se van a una casa gigante y están ahí todos. Y todos, que digo, parece que somos 12, pero al final un equipo es de 4 y en esa casa vivimos 3, es una casa muy, muy, muy grande. Y nada, pues ese empezó así el proyecto, ¿no? Empezó el proyecto así poco a poco, y a partir de ahí pues a buscar quién nos apoyara, y sobre todo a buscar actividades empresariales, que ese siempre fue un poco mi visión, que nos pudieran dar esos ingresos recurrentes en el medio y largo plazo, que no dependieran de instituciones públicas o de sponsors, más allá de que eso luego lo tengas porque es necesario para el equipo también, claro. Claro, pero aquí tú partes con ventaja porque tú tienes formación empresarial, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, no sé, sí, o sea, yo la tengo, ¿no? Y tengo los títulos, pero tampoco te crees que soy muy de titulitis. Creo que, no te digo cualquiera, pero que el emprendimiento al final también es el querer, el ser proactivo, y el formarte muchas veces, autoformarte por tu cuenta, más allá de lo que digo, que sí, yo parto con un grado, parto con 3 posgrados, pero bueno, creo que es más la parte de querer y de tener una mente activa y proactiva que el tener un título que convalide que sabes de algo. Claro.
Volviendo al 3x3, porque me puse un poco a buscar, ¿no? Los rankings, cómo estaban ahora mismo. ¿Qué les pasa a los serbios, tío? O sea, son. El equipo es top. A ver, no sé si es el top 3 mundial. No, el equipo es el número 1, perdón, mundial ahora mismo. Los 3 primeros jugadores son serbios. Creo que hay otro dentro del top 10 que también es serbio. Y luego en 5x5 ya hemos visto lo que ha pasado este verano, ¿no? ¿Qué está pasando en Serbia? Se van un paso por delante del resto, porque, vale, en 5x5 ya lo sabemos, pero es que en el 3x3 otra vez está pasando lo mismo. Sí, yo cuando analizábamos en 2020 qué mercados eran los que tenía el 3x3 o qué mercados el que después estaba creciendo, desarrollándose mucho, había dos tipos de países que identificamos, y uno es de países donde hay muy, muy buen nivel y mucha tradición de baloncesto, pero las ligas locales no son ligas lo suficientemente fuertes económicamente, por lo que jugadores de muchísimo nivel, incluso jugadores de segundas divisiones que estaban para jugar en primera o que no les compensaba a nivel económico, que estaban ya diciendo, bueno, pues me busco un trabajo, y dicen, jolín, si juego a 3x3, me puedo ganar muy bien la vida, puedo viajar, y son jugadores muy válidos, incluso hubiesen llegado en 5x5 a saber. Y estos países pueden ser Serbia, en Lituania también pasa, en Letonia, los campeones olímpicos son Letonia, bueno, países con mucha tradición de baloncesto. Y luego hay países donde no tienen tanta suerte o no son tan afortunados de tener buenas infraestructuras o desarrollo económico, que es mucho más fácil jugar a 3x3 en una canasta o en la calle y encontrar a 4 personas que encontrar a 12 talentosos, ¿no? Entonces también, pues, por ejemplo, lo que te comentaba en Mongolia, en Asia se está desarrollando mucho, en China creo que vemos una oportunidad muy grande de tener una medalla en un deporte de equipo en las Olimpiadas, que es algo que no tienen, ¿no? Es más de deportes individuales y de supervivencia, de que el más fuerte sobrevive, ¿no? Porque tienen mucha población y entrenan como animales. Y bueno, pues no me acuerdo de la pregunta, pero eso es todo. ¿Qué pasaba con Serbia? Vale, sí. Espera, termino si quieres. Y entonces, pues bueno, en este caso Serbia tiene varios equipos, no sé si 6 o 7 en el top 30 y bueno, claro, ves a los 3 primeros o 4 de los 5 primeros o 4 de los 7, no lo sé, que son que son serbios, porque al final tú cuando juegas en el mismo equipo ganas prácticamente los mismos puntos cada jugador. Depende un poco también de estadísticas, que son estadísticas diferentes que en el 5x5, ¿no? Existen, bueno, se cuenta de otra manera, ¿no? Y con otro tipo de porcentajes, pero al final pues ves mínimo a 4 ahí arriba porque juegan en el mismo equipo, incluso ves más porque un roster es de 6, no de 4, entonces se van rotando. Claro. Y el tema de los puntos, por lo que estabas comentando ahora, hay una serie de puntos que es comunes para todos los miembros del grupo, ¿no? Si llegas a la final, todos ganan X puntos, pero luego hay otra parte de puntos que son individuales. ¿Cómo se suman estos puntos? Ya te digo, es una fórmula que es complicada de explicar si no lo ves escrito, ¿no? Porque en baloncesto tradicional, en baloncesto es si coges un rebote es +1, si coges si das una asistencia es +1, si te recibes una falta es +1, pero aquí hay no es todo +1, muchas veces es por 0,5 y luego por 20, o sea, pero para que te hagas una idea, cuenta mucho no ya los puntos que metas, sino el shooting value, que es lo que se llama, que es decir, oye, si tú metes 25 puntos durante todo el torneo, que sería pues 5 puntos por partido, ¿no? Porque hay 5 partidos, pero has tirado 50 tiros, tienes un 0,5, digamos, de shooting value, que es por cada 2 tiros que tiras, metes un punto. Y entonces el shooting value cuenta mucho para las estadísticas. Después lo que se llaman highlights, pero no es highlights de step backs o de pasar por debajo de las piernas al rival, sino pues cuentan key assists, que son asistencias que realmente dejas solo al otro. Si das una asistencia para el triple, muchas veces no te cuentan. O sea, tú puedes pensar que has dado 8 asistencias, pero te han contado una. Claro. Sí, pues los mates cuentan, los tapones cuentan. Los robos, por ejemplo, no cuentan, pero sí las pérdidas. Entonces es complicado de poder saber lo que has hecho, porque es una fórmula totalmente distinta a la que conocemos. No querría ser yo el que lleva las estadísticas, ¿eh? Sí, en un torneo 3x3 tiene que estar ahí. Ellos lo apuntan, pues
como se hace en baloncesto, ¿no? 1-1-1, pero luego a la hora de dar los puntos es una fórmula matemática que lo hace automáticamente. Y ya te digo, pues los rebotes cuentan mucho menos, de hecho una cuarta parte menos que las asistencias, las key assists que se llaman. Entonces es complicado el saber al final lo que haces. Claro. Lo cual pues está bien. Sí, sí. No, era por curiosidad, porque al final después ves los rankings y hay hasta decimales, ¿no? Entonces Sí. es como, dices, vale, estos decimales, ¿de dónde salen? Es que esta asistencia la hemos dado con 2 personas a la vez, ¿sabes? Como, Sí. claro, hasta que no entiendes un poco que este sistema de puntuación es un poco más complejo, sí. claro. Si ganas partidos antes de tiempo, esto es para todos los del equipo igual, pero se multiplican los segundos que han faltado para que acabe el tiempo por X, dependiendo del nivel del torneo, entonces también eso se te suma. Hay diferentes tipos de puntuación. O sea, que se fomenta el machacar al otro. Sí, de hecho, en los World Tour hay un premio económico para el partido más rápido de cada torneo. Ostras. Sí. Está bien eso, ¿eh? Sí. Está bien. Por si no tiene intensidad el 3x3, pagarle un poco más. Sí. O sea, si tú eres el que más rápido ha terminado ese tal, tienes un premio económico como equipo. Claro. Y ya para acabar con el 3x3, porque quiero también que me expliques un poco uno de los proyectos que tienes que me parece súper interesante. Tú estuviste en selección española en 5x5 en categorías inferiores, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Y cómo es volver a la selección absoluta ahora en 3x3 y básicamente ser el líder de la selección, ¿no? O sea, no es que, vale, me han llamado para ir a la selección, sino que soy yo el que va a estirar del carro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te dicen, oye, Carlos, vente, vamos a hacer selección española 3x3 y quiero que la lideres? Sí, bueno, a mí eso nadie me lo dijo, pero Pues te lo digo yo. sí, o sea, creo que no es así. Yo soy un jugador más de la selección que de los que están preconvocados y finalmente pues tuve la suerte de estar convocado a los diferentes torneos en los cuales tenemos que mejorar seguro muchas cosas como equipo para conseguir mejores resultados en el futuro. Y bueno, para mí la verdad que ponerme siempre la camiseta de España es un orgullo porque también es un premio, es un reconocimiento a que quizás estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y luego Claro. la oportunidad para jugar contra otros equipos, otros países que también traen a los que consideran los mejores y bueno, una oportunidad para vivir experiencias, para seguir jugando con amigos, que al final nos conocemos todos dentro de la selección y más, pues eso, después de haber estado en categorías inferiores de 5x5, pues feliz de haber vuelto. En este caso, además, yo en 5x5 categorías inferiores no tuvimos suerte, no hicimos medalla, no es que hiciéramos mal papel porque perdimos en semifinales y cuartos de final por muy poco, me acuerdo, pero no habíamos hecho medalla, entonces siempre tienes esa espina clavada, ¿no? Y el poder volver a la selección, pues es un orgullo, claro. Claro. Es que, por lo que estabas diciendo ahora, estamos mal acostumbrados a que categorías inferiores tienen que tocar medallas siempre. Es decir, llegar a cuartos, a semis, es decir, llegar a una fase final, por decirlo así, de un torneo, de un mundial o de un europeo, está muy bien. O sea, ya quisieran firmarlo el 90% de las selecciones, ¿no? Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que las categorías inferiores, ¿no? Están tocando medallas prácticamente siempre. Pero por eso lo que decías, no es un fracaso, es pues que ese año no se dio las circunstancias para que pudierais tocar medalla. Y siguiendo con la selección, ¿cómo están las cuentas para los Juegos Olímpicos de París? Porque en Tokio, para 2020, os quedasteis a las puertas. Bueno, sí, las cuentas están que ahora mismo estamos, quizás esto alguien no sabe cuál es si es mucho o poco, ¿no? Pero estamos a 350.000 puntos de Polonia, que sería el 10º país de Europa. Estamos en el ranking, en el Mundial en el 15. Hablo de chicos, las chicas ya están clasificadas para uno de los preolímpicos, porque hay 3 preolímpicos, hay 3 equipos que se clasifican directamente a las Olimpiadas y luego hay 3 preolímpicos de los que salen los otros 5 equipos. Y bueno, pues si pasáramos a Polonia en este caso, estaríamos en uno de los preolímpicos, que es el preolímpico más grande y el que tiene más plazas. No es sencillo porque, bueno, ahora ya en España a partir de septiembre, digamos que ya no hay muchos equipos compitiendo.
y sobre todo lo que necesitas no es que se compita, sino que hay equipos o jugadores en el circuito pro, que es donde realmente se ganan los puntos. Entonces, bueno, no es sencillo. Todavía hay 2 meses para que se cierre esa cuenta y ver qué pasa, que bueno, todo puede pasar, ¿no? Así que ese es un poco las cuentas ahora. Sí que es cierto que luego, dentro de los preolímpicos, si en uno de ellos ya pasa el equipo que estaba por delante justo de ti, luego tú en el siguiente preolímpico tendrías acceso, pero esa es la pero eso realidad. ya es depender de alguien, claro. Sí, esa es la realidad ahora. Claro. Y esos puntos que faltan hasta para alcanzar a Polonia, ¿cómo se van sumando? ¿De manera individual? Desconocimiento Sí, total, ¿eh? O sea, sí, cada jugador que forma parte de sí. la selección va sumando puntos. Los 25 mejores jugadores del ranking español, la suma de sus puntos es los puntos de la federación. Vale. Entonces, estos 350.000 serían los que tendríais que sumar más que Polonia en estos próximos 2 meses que queda más o menos, ¿no? Eso es. Vale. Pues más o menos creo que lo he entendido. Sí. Vale, Sí. genial. Pues a ver si hay suerte y podéis estar en ese preolímpico Sí. para Espero que poder sí. competir al menos por un puesto. Espero que sí, espero que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vale, y cambio totalmente de rumbo. Bueno, no totalmente porque está relacionado. Quiero que me hables del proyecto Ecovolution. Explícame un poco, porque va todo relacionado con redes, ¿no? Por lo que he podido leer. Explícame un poquito en qué consiste el proyecto bueno, y cómo surge la idea. Bueno, pues Ecovolution nace hace ya casi 3 años, en diciembre de 2020, y nace como una idea, un proyecto social de reciclar redes de pesca y hacer con ellas redes de baloncesto, ¿no? Yo vengo de una región con mucho mar y, bueno, más allá de que venga una región con mucho mar o no, la problemática de la contaminación de los mares creo que es conocida por la mayoría y, bueno, es algo que me preocupaba y que encontré esta manera de aportar mi granito de arena, ¿no? Sin tampoco muchísimas expectativas, viendo a ver qué ocurría. Pero bueno, esto 3 años más tarde ha derivado en que hemos reciclado 10 toneladas de residuos marinos. No solo eso, sino que se han restaurado artesanalmente por las redeiras gallegas, por lo que también pues, tiene la arista social de la promoción de la economía local aquí en Galicia. Y bueno, y distribuimos en muchos puntos. Uno de nuestros partners es Decathlon España, donde vendemos en más de 20 tiendas, también nuestra venta online. Hemos hecho ya no solo redes de baloncesto, sino estamos desde hace ya año y medio haciendo redes de fútbol, donde tenemos colaboraciones con la Liga, con el Betis. Se han jugado partidos de la Liga con nuestras redes, la Liga de Waterpolo, se han jugado todos los playoffs del año pasado con redes de waterpolo hechas artesanalmente procedentes de residuos marinos. Liga de fútbol sala, entonces bueno, creciendo en ese sentido, haciendo muchas colaboraciones con muchos clubs, con instituciones y abriendo otras verticales dentro de Ecovolution, ¿no? Pues dentro de mi visión en el largo plazo, me imagino Ecovolution como un lugar, si tuviésemos, por poder explicarte cómo lo tengo en mi cabeza, si tuviésemos un corner dentro de un Corte Inglés, ¿no? Como tenía Mr. Wonderful antes, pues en ese corner había todo tipo de productos relacionados con el deporte, pero con unos valores muy específicos de Ecovolution que va dentro de la sostenibilidad y de bueno, también el diseño, ¿no? Y entonces dentro de lo que estamos desarrollando, que todavía no lo hemos anunciado, pero ya es oficial y ya se han entregado, estamos haciendo trofeos a partir de plásticos reciclados y hemos llegado a un acuerdo con la Liga de Waterpolo para todos los trofeos de esta temporada y de la siguiente van a ser hechos con plásticos reciclados, ¿no? Cogemos residuos del mar, extrusionamos y creamos una nueva materia prima y hacemos trofeos con esa materia con ese plástico y son más de 400 trofeos ya con ellos durante este año y vamos a ver cómo podemos ampliarlo y luego pues la parte de streetwear y de ropa, que ahora mismo tenemos una colección de streetwear que la característica principal, también por la problemática que yo vi, es que no está tintada, es decir, el color que tiene es el color puro de la fibra y está hecho con algodón orgánico, en proximidad, en diseño local, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, queremos seguir creciendo tanto la gama de productos como
pues, por ejemplo, la ropa, hacer ropa técnica. Bueno, tenemos diferentes ideas, pero eso, me imagino el corner de Covolution donde sea, o la tienda, ¿no? Donde un sitio, oye, pues yo soy deportista o soy consumidor de deporte, pero tengo unos valores definidos y sé que realmente estos productos tienen un impacto real y no es greenwashing, ¿no? Entonces, eso es lo que me imagino. Claro, sí, sí. Pues ojalá que se junte, que se anime más clubes, más federaciones, más empresas a la iniciativa, porque al final uno de los problemas que a veces veo con el tema de intentar fomentar el reciclaje y el uso de productos reciclados es que a veces, como no hay ayuda económica o no la suficiente, claro, a veces los precios son mucho más elevados en comparación con el producto no reciclado, ¿no? Sí. Entonces, claro, por ejemplo, lo que estabas comentando de una línea de streetwear, ¿no? Quizás una camiseta reciclada, pues te puede costar el doble que una que no reciclada. Entonces, o es porque el propio usuario dice, no, yo quiero contribuir a contaminar menos y voy a comprar esta camiseta aunque me cueste un poco más, o si no, a lo mejor, si no tienes esta iniciativa propia de querer contribuir, pues tiras a la más barata, ¿sabes? No sé si estoy... No, por supuesto. Por supuesto, uno de los grandes retos, ¿no? que hay dentro de este tipo de... Que poco a poco o sea, poco a poco esta gráfica se irá aplanando, ¿no? El tema Sí, sí, de los sí. precios se irán igualando. Porque a medida que hay más demanda, pues es el propio mercado, ¿no? El que iguala Lo equilibra, claro. sí, que equilibra estos precios. Pero esto es uno de los retos más grandes que hay en el sector, y uno de los retos que yo me encuentro también con Evolution, que nos encontramos el equipo, es llenar ese gap entre valor percibido y precio, ¿no? Lo que tú comentas. Y para eso, pues hay diferentes fórmulas que utilizamos, que la primera es pues ser realmente lo que somos y que nuestros productos sí que tengan un impacto positivo, y a partir de ahí que ese producto, además de eso, sea mejor, y ponemos mejor entre comillas, que la alternativa no sostenible, ¿no? O con no, Claro. son los mismos valores. Por ejemplo, las redes tienen más durabilidad o son más durables que una red normal. Pues son al final redes de pesca que están bien elegidas y están restauradas de una manera que dura más que cualquier otro tipo de red de algodón o de cualquier otro material de las que se hacen nuevas. Además, pues el diseño intentamos que sea un diseño atractivo, que quede bonito en las canastas o en las porterías. La ropa, además de ser con las mejores calidades, mejores materias primas, y tener esos valores que son materiales orgánicos, etcétera, pues en este caso son saludables o no son tan perjudiciales para la piel porque no están tintados. Entonces, bueno, tienes unos valores añadidos dentro de todo, que es lo que nos cuesta realmente comunicar, porque tampoco puedes comunicarlo de manera directa siempre, y que estamos en ello. La verdad que el próximo año y medio tenemos un plan, un reto divertido y bonito de ver, y a ver cómo vamos creciendo. Claro, pues enhorabuena por la iniciativa, porque no es fácil y pues siempre se agradece que haya gente como tú, como tu equipo, que apueste por este tipo de iniciativas y hacer que el reciclaje y la reutilización de materia en otros nuevos usos. Y vamos a ir cerrando, porque sé que en cuanto acabemos esto te Sí, tienes que ir volando, ¿vale? sí, he Entonces, alargado un poco, he enviado un mensaje, o sea que tengo unos minutos más, no te preocupes. vale, genial. Sí, Pues entonces podemos acabar con un poco más de tranquilidad. vale. Nada, simplemente quiero que nos des tus recomendaciones para la biblioteca de Café con B. Entonces, si nos recomiendas un libro y una serie o una peli. Vale, a ver, es complicado quedarse con solo un libro, ¿no? Te diría, pues referente a lo que hemos estado hablando a nivel empresarial, a nivel de, bueno, que no hemos hablado mucho de inversión, pero un poco de ver o de organizar tus finanzas o tus activos empresariales, etcétera. Quizás es un libro que al autor yo no le compro todo, ni mucho menos, pero que se llama Kiyosaki, pero que tiene un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, el cual, pues bueno, tampoco es el mejor libro, pero sí que te abre los ojos, si no tienes conocimiento de lo, pues diferenciar un activo y un pasivo dentro de tu patrimonio, que es algo que
se debería aspirar en inversión o en tu emprendimientos, entre comillas. Ahora hace poco he releído pues el almanaque de Naval Ravikant, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, que bueno, pues al final tú lees filósofos clásicos, pues bueno, muchas de las cosas te ayuda y es fantástico, pero no está actualizado. Digamos que sí, sobre las ideas principales del bien, el mal, la igualdad, pues tienen su visión, pero no está actualizado al siglo XXI. En cambio, Naval Ravikant pues es uno de los filósofos que yo creo que sí que está actualizado. Y a nivel de películas, series, tampoco soy muy consumidor. Ahora sí que veo un poco más porque las veo en francés, que estoy aprendiendo, y al estar en Suiza, pero diría mi favorita de siempre es Gladiator. Genial, pues aquí quedan estas recomendaciones y antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que ya sabéis, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos y además me ayudáis a que vaya creciendo este proyecto poco a poco y vamos formando una comunidad de baloncesto. Y ahora ya sí, Carlos, de nuevo muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un auténtico placer compartir este café contigo y ojalá que podamos compartir otro más adelante. Pues igualmente, Robert. El placer es mío y cuando quieras aquí estamos. Muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Carlos Martínez, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.